Lo que nos dice la ciudadanía a gritos es que tiene una clase política repudiada y que representa muy poco. Y eso es un peligro para las democracias. Y en el caso de los gobernadores y alcaldes se dijo que era para evitar la corrupción. Y lo que hemos visto es que No ha más bien funcionado. Le pregunto a las personas en distintas regiones, en distintas ciudades, ¿quién es su alcalde distrital? Muy poca gente recuerda por quién votó. Y voy desde el voto preferencial parlamentario hasta el voto municipal o regional, o quiénes son sus autoridades en este momento. Entonces, esa es la realidad de nuestra cultura política y hay que tenerlo en consideración. El Perú ha superado innumerables desafíos a lo largo de su historia. ¿Qué debe hacer para superar los actuales? Hola, soy Paola Bustamante, directora de Videnza, y quería darles la bienvenida el día de hoy a un nuevo podcast de Propuestas del Bicentenario. El día de hoy tenemos el agrado de contar con dos excelentes invitados y amigos. Les presento en primer lugar a Milagros Campos. Milagros es una reconocida abogada y politóloga. Actualmente es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Bienvenida, Mili. muchas gracias por la invitación, Paola. Y también nos acompaña el día de hoy Jeffrey Radzinski, especialista en relaciones gubernamentales, asuntos corporativos y comunicación política. Actualmente es director del grupo Fides Perú. Bienvenido, Jeffrey, un gusto que nos acompañes. Un placer, Paola. Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación para este podcast de Propuestas del Bicentenario y nos interesa muchísimo conversar con ustedes sobre el proceso electoral del año 2025, ¿no? Si bien es cierto, este episodio lo estamos grabando a fines de diciembre del 2024, cuando se presente este episodio de Propuestas del Bicentenario Podcast, vamos a estar hacia el mes de enero del 2025 y hacia el mes de abril del año 2026, la presidenta debe convocar a elecciones generales, aproximadamente en abril del 2026. Y es por eso que queríamos conversar con ustedes, porque estas futuras elecciones traen cambios importantes respecto a las elecciones pasadas, sobre todo porque el Congreso ha aprobado una serie de cambios y además ahora en último ha discutido algunas modificaciones también. Y es por eso que les propongo analizar esta situación respecto a tres importantes cambios que se han dado y un potencial cambio que se puede dar probablemente el próximo año. Lo primero es que se ha aprobado el texto sustitutorio que propone modificar diferentes leyes para adecuar la normativa electoral al proceso de elecciones respecto al Congreso bicameral. Y en ese punto, Mili, en el libro de propuestas del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Institucional, hay un capítulo de tu autoría sobre reforma política, identificabas el retorno a la bicameralidad como una reforma importante. Y en ese sentido, proponías que el que el Congreso tenga dos cámaras era una oportunidad, ¿no? De hecho, señalabas que la Cámara de Diputados, elegida por circunscripciones, de 5 escaños con criterio poblacional que se renueva por mitades y el Senado elegido con criterio territorial, la mitad por circunscripción nacional y la segunda mitad con un Senado por cada región. ¿Qué opinión te merecen los cambios que se han aprobado en el Congreso respecto a la bicameralidad? Y aún más, si nos puedes explicar cómo es que, según lo aprobado, elegiremos a nuestros candidatos para diputados y senadores. Muchas gracias nuevamente por invitarme a participar de esta importante conversación, pensando en que el marco legal, digamos, normativo, se cierra en abril, de manera que estas reformas son muy relevantes, ¿no? Y de lejos yo creería que la reforma más importante de este periodo es el retorno a la bicameralidad. Y lo digo porque la Constitución ha cumplido 30 años, instauró un Congreso unicameral en un país que tenía una tradición bicameralista. Y creo que
hay múltiples señales que muestran que el unicameralismo había llegado a mostrarse casi disfuncional para un órgano legislativo, para dar una cierta seguridad jurídica para la deliberación y sobre todo para la representación política, ¿no? Y entonces creo que este ajuste es una buena noticia. Dos cámaras no son la solución a todos nuestros problemas de fragmentación política, volatilidad, en fin. Sin embargo, sí creo que es una reforma que va en el sentido correcto, ¿no? El diseño no es lo que se había venido debatiendo, es un diseño particular, digamos, no solamente en lo que se refiere a las reglas para elegir y a quién van a representar los diputados y los senadores, sino fundamentalmente en el tema de las competencias, porque se ha creado un Senado que va a funcionar en algunos momentos como un Congreso unicameral. Veremos en el camino si se hace alguna reforma, porque el Senado es el titular, digamos, de la función legislativa, que no va a tener iniciativa legislativa, pero que de los senadores va a depender el contenido de las leyes. De eso hablaremos seguramente más adelante. En términos de la reforma misma, se aprobó que habrían 130 diputados y 60 senadores. Sin embargo, se establece que mediante una ley orgánica se puede modificar el número. Y tampoco se determinó muy claramente en la Constitución cómo se iba a elegir. Entonces, esta norma que recientemente se ha dado, cuya autógrafa está en la presidencia y veremos en las próximas semanas, si es que hay alguna observación o seguramente se promulgará, define estos criterios, ¿no? Entonces, uno de los criterios que se establece es que la Cámara de Diputados, integrada por 130, se va a elegir casi como la que elegimos hoy día al Congreso, con la salvedad que vamos a tener en el caso de los senadores, digamos, un criterio mixto. Se elige en circunscripciones uninominales un senador o senadora por cada departamento, y en el caso de Lima se eligen 4. Esos 4 se eligen necesariamente con criterio proporcional, con lo cual la representación del territorio está un poco trastocado, pero supone también la posibilidad de entender que Lima tiene pues un tercio del electorado, ¿no? En las representaciones territoriales normalmente se busca que haya un representante por cada circunscripción. El resto va en lista de circunscripción nacional y todos, tanto diputados como senadores por circunscripción nacional y senadores por circunscripción uninominal, van con voto preferencial. Y es aquí donde yo quiero llamar la atención de los peligros que significa esto, porque más allá del debate profundo del efecto del voto preferencial, lo cierto es que hay mucha evidencia que tiende a anular un gran número de votos, más aún ahora que los ciudadanos y ciudadanas tendrán que ir con 2 votos para diputados, 1 voto para el Senado uninominal, 2 votos para el Senado por circunscripción nacional y 2 votos para el Parlamento andino. Son 7 votos preferenciales, en los cuales pues se puede inducir error, pero además porque no tiende necesariamente a fortalecer a los partidos, tiene un efecto respecto de las campañas y el financiamiento que seguramente comentaremos. Entonces, esas son las reglas que se han establecido hasta ahora, ¿no? Y veremos cómo va con los 39 partidos registrados. Claro, y sobre todo el proceso de comunicación al elector, ¿no? Cómo es que van a ir, cómo se van a presentar, cómo se van a organizar los partidos también. Jeffrey, ¿y cuáles son estos aspectos, digamos, de mejora, estos riesgos que se puede o potenciales riesgos que podemos identificar en la aprobación que tenemos actualmente, tal como además Mili nos ha comentado? A ver, coincido en el hecho que la bicameralidad en principio
es positiva. Concuerdo con Mili en ese sentido. Mi sensación es que luego de ver en años recientes la pésima técnica legislativa, la premura, cómo se comporta el Parlamento para aprobar leyes muy importantes y las modificaciones de último minuto, tener dos cámaras podrá ser un filtro en principio mejor. Pero creo que hay que verlo junto con el asunto de fondo, que es la característica y la calidad de nuestros políticos, de nuestros representantes. Y ahí hay un reto enorme, Paola. Hay un reto enorme en primer lugar porque si no mejoramos la calidad de nuestra representación política, independientemente de la arquitectura, va a ser complicado tener una mejora sustancial. Y en segundo lugar, toca ver que esta vez tenemos un récord histórico en la cantidad de organizaciones políticas que se van a presentar. Entonces, como está configurado el panorama, todavía es prematuro para saber cuántas alianzas van a prosperar, ojalá que varias, yo creo que sería positivo. En principio vamos a tener un récord que va a ser inviable que los ciudadanos conozcamos las distintas propuestas electorales. El récord lo tenían las elecciones de 2006. Tuvimos 21 candidatos a la presidencia, 18 listas parlamentarias y ahora podemos tener más de 40. Entonces, ¿qué elector, por más informado que esté, puede ponerse al tanto de 40 listas o más al Parlamento? Que como bien ha señalado Mili, tiene que tener diferencias en cómo elegimos los diputados, los senadores. Entonces, yo creo que eso toca verlo para, sí, tener un saludable optimismo respecto a algunas normas que mejoran, pero también tener una cuota de realismo y caer en cuenta que las próximas elecciones no van a ser fáciles, van a ser más difíciles que las anteriores, incluso en cuanto a la oferta electoral. Dicho esto, creo que hay algo positivo adicional a la bicameralidad y es el hecho que los candidatos a la presidencia de la República y a las vicepresidencias puedan ser también candidatos al Parlamento, tanto como diputados y como senadores. ¿Y por qué creo que esto es positivo, Paola? Porque de alguna manera nos permite tener los liderazgos políticos en el Congreso, que es el gran foro del debate público, del debate político. Yo creo que eso es una medida positiva para sumar al tema de la bicameralidad, con lo cual coincido. Sí, y en esa línea, solo mencionar que hemos visto las consecuencias de que quienes estaban encabezando las listas, ¿no? Como vicepresidentes, por ejemplo, luego no hayan formado parte del poder legislativo, ¿no? Hemos visto ahí cómo se ha forzado algunas figuras para que estén presentes en la gestión de gobierno. Y en esa línea, Jeffrey, vemos además que otra reforma, y tú hablabas de la importancia de quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Y candidatas. Hay una reforma que se ha aprobado también, y de hecho vamos a conversar en unos minutos después de tu intervención con Mili, porque hay una segunda reforma que está vinculada con la reelección. Correcto. ¿Sí? Y ahí, ¿cómo miras tú este proceso, ¿no? De reelección que se va a dar de congresistas, ahora ya directamente para ser diputados o senadores? ¿Qué retos, qué oportunidades? ¿Cómo lo ves ahí? Mira, Mili hacía bien en recordar nuestra constitución histórica y nuestra tradición con la bicameralidad, que luego fue cambiada a la unicameralidad con la constitución del 93 y estuvimos 30 años así. Pero en cuanto a reelección, también tenemos una tradición de reelección que fue truncada, digamos, por medidas populistas, no solo en el ámbito parlamentario, recordemos también en el ámbito municipal y regional. Yo saludo que se haya retomado la posibilidad de reelección, porque basta ver el caso de democracias más desarrolladas que la nuestra. En la gran mayoría de casos, en casi todos, existe la reelección, que es una forma de premiar o castigar a los políticos por su desempeño, y por otro lado es una forma de generar también profesionalismo en la política, vocación de permanencia en el tiempo con los cargos y la competencia política. Entonces, yo creo que eso está bien. El asunto, y perdona que ponga la otra cara de la moneda nuevamente, es que por la forma con que se organizan
los partidos, muchas veces algunas cúpulas van a determinar quiénes candidatean dentro de organizaciones que en teoría tienen a miles de militantes. Entonces, creo que es bueno que haya posibilidad de reelección. Creo que algunos pocos van a ser reelectos, pero creo que eso tiene que, de alguna manera, empatar con la posibilidad que nuevas personas, nuevos profesionales ingresen a política. Porque lo que nos dice la ciudadanía a gritos es que tiene una clase política repudiada y que representa muy poco. Y eso es un peligro para las democracias. Entonces, ahí hay una cuestión de fondo. Yo prefiero ser un escéptico optimista y creer que hay muchos profesionales que en este momento, mientras escuchan este podcast, están dudando de si ingresan o no a la vida pública y a la vida política. Y ojalá varios de ellos se animen, Paola. Sí, efectivamente, porque el reto que tenemos ahora y con la oportunidad, además de que yo lo veo también como una oportunidad el que haya reelección, porque creo que de un tiempo a esta parte, los últimos años, no sé si la última década probablemente, eh, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia los jóvenes, ¿no? Es que no necesariamente tienes que dedicarte o apostar por la política y ser congresista o ahora senador o diputado, en este caso los más jóvenes. ¿Por qué? Porque está mal vista. Yo creo que es parte de lo que se tiene que trabajar, el que tú has hablado de la profesionalización. Yo creo que conforme va participando una persona que haya entrado, que haya generado proyectos de ley interesantes, que estos hayan sido aprobados, que tengan un impacto en la población, permite que ese aprendizaje pueda volcarse nuevamente y Efectivamente. no tener cada 5 años personas que parten de cero y cuando recién están comprendiendo probablemente ya se tienen que ir los que quieren comprender, La porque también experiencia es vemos un valor en política. importantísima. Entonces, esa es una oportunidad. Sin embargo, tiene retos y ahí, Mili, en el libro también tú habías mencionado y habías hablado sobre este tema, así que compártenos también tu mirada. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con la reincorporación de la reelección parlamentaria inmediata, ¿no? En la región solo Costa Rica lo prohíbe y creo que en un país con tanta volatilidad electoral, la verdad es que necesitamos buscar algunas reformas que institucionalicen. Y esta lo es, porque al final de cuentas, quien decide si permanece en el cargo o no un parlamentario es el elector. De otro lado, hay un punto, coincidiendo con lo que ustedes han señalado totalmente, hay un punto que me parece central y es el de la accountability o de la rendición de cuentas, ¿no? El elector va a volver a votar por un parlamentario que ha satisfecho sus expectativas como representante, que lo ha representado no porque le consultaba cómo votar, sino porque a la hora de votar, y eso me parece que es central, ¿no? A la hora de elegir tenemos que ver cómo votaron los congresistas cuando tuvieron que tomar decisiones importantes. Esa rendición de cuentas hace que se le otorgue el voto nuevamente renovando la confianza o que se cambie a otra persona. Y creo que este es un punto u otro partido, ¿no? Para ser más institucionalistas, ¿no? Y me parece que es una buena reforma, es una reforma a la que debería de sumarse la reelección de alcaldes Sí, y de gobernadores, por la misma Concuerdo. razón, ¿no? totalmente, sí. Tal vez porque manejan presupuesto podría ser no de manera indefinida, sino poner 2 periodos, pero en este momento me parece que también es relevante tener alcaldes con experiencia y porque además nada de lo que se dijo como para fundamentar la reforma ha funcionado, ¿no? En el caso del Congreso se buscaba renovación. Lo que ha habido es renovación. El promedio, lo que comento en el libro, Exacto. es de 20% de congresistas reelectos desde 1939, ¿no? Y en el caso de los gobernadores y alcaldes se dijo que era para evitar la corrupción. Y lo que hemos visto es que No ha más bien funcionado. se agudizó. Ese es un tema que tenemos que acostumbrarnos a mirar, evaluar las reformas. En el Perú se cambian las normas sin que se hayan incluso implementado. Y entonces no hay un espacio para evaluación.
Sí, y en ese punto, digamos, mientras ustedes intervenían, yo pensaba cómo hacer de cara no solamente a quienes se van a presentar a las elecciones, Ujú, sino de cara al ciudadano. ujú, Yo creo que quienes nos estén viendo y escuchando en enero, ¿no? Creo que ahí hay que trabajar mucho, que todos los ciudadanos recuerden por quién votaron, ¿sí? Porque a veces votan y ya cierran y listo, me equivoqué o lo hice bien. Yo creo que esa rendición de cuentas, el mirar qué hizo el congresista o la congresista que recibió nuestro voto y si realmente está cumpliendo las expectativas, si realmente aparece cuando hay votación y no desaparece cuando las cosas están críticas. Vemos situaciones complejas hoy de inasistencias en temas críticos. Entonces creo que eso permitiría muchísimo el hecho de que los ciudadanos también seamos mucho más conscientes en el voto producto de la rendición de cuentas y exigir esa rendición de cuentas. Y en esa medida, efectivamente, lo que hemos visto en el caso de gobernadores, por ejemplo, es que han esperado el periodo que no podían ser reelegidos y ahora muchos han regresado sin marcar una diferencia ahí si actuaron correctamente, no actuaron correctamente, tenían procesos, no tenían procesos. Entonces, creo que por ahí hay un tema todavía pendiente en este último caso de reelección de autoridades regionales y locales que no se ha podido eh, aprobar, ¿sí? Y que, bueno, ahí estará para lo que venga después. Y hay un punto que, que también es relevante mencionar y que no ha sido aprobado finalmente, conversábamos previo, que ha sido regresado el proyecto a la comisión, y está el hecho de vincular el financiamiento de privados a partidos políticos. Sí, y esto torna una gran discusión y diferentes percepciones por parte de los propios partidos políticos, de conocidos en los temas y además de la ciudadanía. Entonces, ahí cómo ves, Mili, este punto del financiamiento privado, no se ha logrado mirar en el pleno ahora y se ha regresado, qué oportunidades se presentan, qué retos y qué situaciones complejas también se pueden tornar. Yo siempre comento que hablar de dinero en la política, del financiamiento de los partidos, es un tema sensible. Lo es particularmente en el Perú por los acontecimientos que vivimos y creo que el exceso de regulación tampoco ayuda. Allí lo que se necesita plantear es, más que regulación, pautas claras de transparencia, de fiscalización y de sanción. La situación es que en el 2017, cuando Pedro Pablo Kuczynski todavía era presidente, en el Congreso se aprueba la prohibición para que las empresas y las personas jurídicas nacionales pudieran financiar. Pasó mucha agua bajo el río porque se aprobó en el referéndum la bancarización, pero la fórmula de financiamiento político recogida en la Constitución es tanto privada como pública. Y entonces, con el tiempo, evaluando lo que ha ocurrido, nos hemos puesto a pensar si es que la reforma ha tenido un efecto adecuado o no, o si se ha visto más bien señales de financiamiento ilegal, de financiamiento oscuro, no declarado, y creo que más bien hoy que se ve una amenaza del crimen organizado, es necesario transparentar quién financia los partidos políticos. Esto me lleva a asociarlo un poco con los modelos que hay, ¿no? En realidad no hay un único modelo en el mundo sobre financiamiento partidario. Hay algunos países que prohíben el financiamiento de personas jurídicas y otras que mantienen solamente prohibiciones en términos de monto o de empresas que contratan con el Estado. Los modelos a nivel comparado son En este último amplios. solamente es de financian y luego cruzar si es que contratan o Así no. es, Ya. estarían Ujú. impedidas, si es que financiaron algún partido político, estarían impedidas de contratar con el Estado.
Esto, sin embargo, creo que debería traducirse más bien en transparencia, como ocurre en otros países. Y creo transparencia porque uno de los modelos que se ha comentado es el chileno, que ya cambió en Chile, y es que el aportante lo haga de manera anónima, de manera que le llega al partido un aporte, pero no de quién es. Entonces, un diputado chileno, secretario general de un partido, me decía, yo recibo 5 avisos de que me han depositado y cuando voy al banco veo que solo uno. Entonces hay un tema un velo que me impide saber quién me ha financiado y por lo tanto no puedo favorecer. O sea, de los 5 que le depositaron, Solo uno lo puso había su hecho en nombre. realidad. No, solo uno lo había hecho en verdad y él no sabía cuál de los 5 era. Ah, ok, ya. O sea, lo que quiero decir es que había un velo respecto de quién depositaba, de manera que el partido, si ganaba elecciones, no iba a verse comprometido a favorecerlo. Que esa es una leyenda también, porque normalmente se aporta por afinidad y no para un beneficio. Y eso es un tema que es necesario desmitificar. Pero solo para redondear esta idea, este esquema se ha planteado en un dictamen que ha regresado a la Comisión de Constitución, según recuerdo, y la verdad es que esto que suena interesante, cuando uno mira los estudios que se han hecho, hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que muestra que no solamente el aporte es el derecho a expresarse de una persona natural o de una empresa que paga impuestos, aportando a una opción que le resulta pues atractiva, sino también es el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de saber cómo está financiado el partido. Y ese es el correlato que me parece que es importante tener en cuenta. Entonces, en resumen, creo que es positivo que se evalúe, que se vea que esta reforma no tuvo efectos y que se permita a las empresas y a las personas jurídicas nacionales aportar a las ofertas políticas existentes, pero de manera transparente, de manera que se pueda fiscalizar y eventualmente sancionar cuando no haya transparencia o se afecten alguna de las normas que impiden determinado tipo de aporte. Con reglas claras. Sí, Jeffrey, tu opinión al respecto. Veamos, yo estoy a favor también del financiamiento privado de las organizaciones políticas. Lo que tenemos en este momento es un financiamiento público que también tiene una paradoja muy grande, una de las varias paradojas que existen en nuestra legislación electoral. Me refiero al hecho de que existe un financiamiento público y existe una proporcionalidad en relación a los votos y los escaños que se alcanzaron en el Congreso, pero hay fines específicos para los cuales las organizaciones políticas emplean esos recursos. Y ahí hay 2 problemas. El primero es que no se puede emplear para las campañas electorales. Y en la práctica, lo más costoso en una organización política son las campañas electorales. Es donde más dinero se gasta. Esté legislado ahí o no esté. Es un hecho, digamos, una primacía de la realidad que lo muestra. Y lo segundo es la forma en la cual se diseñó también el financiamiento público. Voy a llegar al privado a partir de lo público. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? A partir de los resultados electorales se dispone la distribución de fondos entre las bancadas, entre los que alcanzaron, digamos, representación parlamentaria. Pero rápidamente lo que vemos en la práctica es que las bancadas se descomponen, pierden miembros, pero siguen teniendo los recursos en base a la votación que obtuvieron. Entonces puede haber un partido que saca más de 30 escaños, pero al año y medio tiene solo 10 y sigue recibiendo recursos como que tuviera más de 30. Yo creo que eso es un error que se debe corregir con urgencia, pero los partidos en el Congreso no parecen preocupados por el asunto. Entonces creo que son 2 cuestiones como elementos previos desde lo público. Y ahora llegando a lo privado, creo que ocurre el mismo problema. Estamos hablando del financiamiento privado y tenemos que ver que fundamentalmente el financiamiento a los partidos se va a utilizar en campaña, en procesos electorales. Entonces, si no somos conscientes de esa premisa, creo que distorsionamos la realidad y distorsionamos el fondo, digamos, y los objetivos de esa norma. Dicho eso, lo que sucede en la práctica es que hay mucho financiamiento privado en este momento a los partidos,
pero ocurre de manera informal y al margen de la regulación, como ha ocurrido en los procesos electorales anteriores. Aprobar el financiamiento de las organizaciones privadas, de empresas privadas a los partidos, sumaría, creo yo. Y el reto está en lo que bien decía Mili, la letra pequeña de cómo reglamentarlo, cómo hacerlo transparente y cuál es un sistema que incentive esos aportes, pero a su vez que haya, digamos, certezas por parte de las organizaciones, de las ciudadanías. Entonces, hay una discusión ahí segunda, creo yo. La primera discusión es zanjar la relevancia de aportes privados que quizá convivan con estos aportes públicos y que se centren en la práctica donde ya están, que es en las campañas, me parece. Y en esa línea hay una discusión que se tiene que dar y también una mirada eh, distinta probablemente del ciudadano, porque nuevamente también se ha tergiversado el pensar que solamente el financiamiento va vinculado para conseguir un contrato después. Y muchas veces parte de los mensajes políticos han sido esos. Entonces, como ustedes mencionaban, hay un tema también de legitimidad, digamos, ante la ciudadanía de por qué se estaría aprobando una norma que permita el financiamiento de privados con todas las condiciones que ya ustedes han señalado. Sin embargo, terminó la legislatura y está en comisión. ¿Hasta cuándo hay posibilidad o cuándo se podría retomar el debate y cuál es el plazo para el nuevo proceso electoral? Porque estamos ya pensando diciembre 24, pero corremos el verano y ya se convocan elecciones. Correcto. El plazo para las modificaciones de las normas para el proceso electoral de las elecciones generales de abril del 2026 es hasta un año antes, 12 meses antes. Entonces tenemos hasta abril del 2025 para las modificaciones de las reglas de juego para ese proceso. Sin embargo, hay algunos plazos que ya, digamos, vencieron o pasaron, que son aquellos que requieren modificación constitucional. En ese caso, como se requieren 2 legislaturas consecutivas, ya, digamos, el tren pasó y las modificaciones que se hagan en todo caso aplicarán al siguiente proceso de elecciones generales. Pero en el caso de modificación de la Ley de Organizaciones Políticas o la Ley Orgánica de Elecciones y el financiamiento de partidos entra, ahí tenemos plazo hasta abril. Entonces, sí es posible que en marzo se apruebe y que rija para el siguiente proceso electoral. Es totalmente viable O aún. sea, este inmediato siguiente, del 26. Correcto. Entonces, ahí hay un espacio entre el 1 de marzo y fines de abril para... La segunda semana de abril. La segunda semana de abril. Sí. Tendría que aprobarse a más tardar la primera semana de abril para que se promulgue, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un tema, una oportunidad, ¿sí? En el marco de la transparencia, porque efectivamente sabemos que los recursos para campaña es lo que más se necesita y lo que más dinero... A ver, no quisiera mencionar solamente dinero ilegal, ¿sí? O ilícito, sino más bien la imposibilidad de que el lícito pueda transparentarse por el marco normativo. En esa línea, entonces, lo que hemos visto es que hay una oportunidad que se presenta ahora para el próximo proceso electoral. Uno, con reelección de congresistas, donde hay un reto enorme en el marco de la cantidad de partidos políticos que tenemos, pero también hay un reto respecto al ciudadano, cómo juega un papel clave en el proceso electoral, en pedir rendición de cuentas a quienes quieren ir a la reelección y que hoy están en el Congreso, y la oportunidad también de trabajar aquellos ajustes que se necesiten, digamos, dentro de las propias organizaciones para poder comunicar mejor. Y esta oportunidad que todavía está a nivel de Congreso para mirar todo lo que es el financiamiento de organizaciones o de empresas privadas y personas jurídicas privadas. Tenemos algunas preguntas del público que quisiera compartir con ustedes. Acá nos escribe Abbas Ro, ¿sí? Dice, primero que nada se va a elegir 2 cámaras en el Congreso, lo cual el pueblo dijo que no, ¿sí? Se refiere al referéndum que en su momento se dio. Desde aquí, todo mal.
¿Qué opinan ustedes con relación a este comentario de Abarro? Bueno, yo entiendo que cuando el Congreso tiene una popularidad tan baja, decir, eh, mira, pero ahora van a haber más congresistas y dos cámaras, es un tema que puede sonar, digamos, contra la voluntad popular expresada en encuestas antes de entrar al referéndum. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta que más congresistas en dos cámaras pueden hacer que este poder del Estado funcione mejor, que tenga mejor representación, que las normas estén más deliberadas, que haya posibilidad también de que se mejore la representación. En relación al referéndum, yo quisiera contextualizar ese referéndum que se da en el 2018 y que se da en un contexto también de una polarización muy grande, de un conflicto entre ejecutivo y legislativo, que vemos que no nos ha conducido a nada, porque hubo una disolución del Congreso, una vacancia del presidente que disolvió y el conflicto siguió y la polarización hasta, digamos, el golpe de Estado de Pedro Castillo se mantuvo. Después es cuestión de analizar con otras variables, pero em, ese contexto nos lleva a ver también que esa votación no solamente fue en contra de la bicameralidad, fue tomando partido, digamos, por una de las dos partes en conflicto, en primer lugar. En segundo lugar, fue un tipo de bicameralidad que se planteó allí, era un proyecto específico, no se votó por la bicameralidad en general. Y en tercer lugar, también diría que eso fue en 2018. Estamos 2024 cuando se ha aprobado la bicameralidad. Ni siquiera la ley de participación ciudadana, que en este caso no aplica, pero la ley misma dice que cuando se rechaza una iniciativa, en 2 años se puede volver a revisar. Entonces tampoco hay una obligación legal. Sin embargo, quiero decir que es un tema opinable. Le estoy tratando de explicar política Está y perfecto, sí. legalmente el tema. Tampoco puedo decir que yo soy imparcial en esto porque he dicho al comienzo que he estado a favor de la bicameralidad y he tratado desde donde he podido estar impulsar el retorno a este bicameralismo que creo que va a fortalecer la institución del Congreso, aunque no de manera exclusiva. Es necesario que venga acompañado de otras reformas y de líderes comprometidos con la democracia, ¿no? Y definitivamente, gracias Mili, porque creo que contextualiza un poco, digamos, cómo comprender esto que ha sucedido y no quedarnos solamente en el mensaje del desconocimiento, sino más bien en cómo podemos abonar. Jeffrey. Sí, medidas como la bicameralidad o la reelección son impopulares, pero toca recordar también que desde que se aprobó la unicameralidad con la Constitución del 93, año a año se hacían estudios de opinión y la gente estaba a favor de la unicameralidad, hasta el año 2018, meses antes del referéndum. Por primera vez, porque era un asunto que se ha debatido en distintas campañas electorales, 2011, 2006, por primera vez el 2018 y estudios de opinión serios mostraban que ya había una mayoría a favor de la bicameralidad. Es cierto que con ciertas contradicciones, porque decían que haya bicameralidad, pero que no haya más congresistas, en fin, pero lo pondría como pie de página. Y lo segundo que toca decir es que tenemos que hacer cosas de manera distinta. Muchas veces solemos quejarnos y con sustento y con razón de cómo funciona nuestra política y nuestras autoridades. Pero de alguna manera ahora estamos presentando, digamos, la posibilidad de algunos cambios esenciales. Y yo creo que cuando las cosas no andan bien, se requieren cambios esenciales, porque seguir sobre lo mismo no parece una receta que haya dado frutos en los últimos años. Sí, y en eso un comentario absolutamente personal, ¿no? Y estoy de acuerdo también en lo que ustedes han señalado respecto a la bicameralidad, y es que
tengo muchas horas viendo el debate en el Parlamento y esta situación de aprobar una norma para luego que haya con una cuestión previa para plantear la modificación de la norma y unas horas después se plantea la modificación, implica que no ha habido el análisis suficiente para aprobar la norma, ni de los congresistas, ni de su equipo asesor, y en general lo que ha sucedido es que ha habido, esto acaba de pasar la semana pasada, y lo que ha habido es una presión ciudadana a través de medios para alertar la casuística. Y parte de lo que permitiría un Congreso bicameral es que efectivamente se tenga la casuística y una doble revisión, porque con lo que nos explicaba Emilia al inicio, ¿no? Vienen las iniciativas legislativas, pero el Senado lo que va a hacer es revisar que efectivamente ese proyecto sea sustentado, viable, que se pueda implementar. Entonces creo que el ejemplo permite que efectivamente poco a poco podamos ir discutiendo, respetando las opiniones diferentes, pero poco a poco mirando si efectivamente este cambio nos va a permitir no ir dando marchas y contramarchas en la aprobación de las normas en el El Congreso. superpoderoso Senado, ¿no? Me permito acotar. Sí. Ojo que con las modificaciones de las normas, por favor, corrígeme, Mili, se podría disolver eventualmente la Cámara de Diputados, pero no el Senado. Entonces, el Senado tiene una protección enorme. Sí. Y va a tener muchísimas facultades, más que los senados anteriores con nuestra Constitución del 79. Entonces, también toca ver eso, ¿no? Las cosas no son blanco y negro en política. Aquí hemos coincidido, los tres creo estamos de acuerdo en que es una medida acertada volver a la bicameralidad, pero toca poner la lupa también en los riesgos, ¿no? Por ejemplo, las competencias y las funciones del Senado. Yo Sí. quisiera agregar, si me permiten, que coincido, se ha diseñado un bicameralismo de lo que se llama asimétrico, pero no porque las funciones, las competencias sean diferentes, sino porque el poder que se le ha dado al Senado es claramente mayor. No solamente la función legislativa, porque el Senado efectivamente pues, puede modificar lo que aprobó diputados y no regresa a diputados. Ujú. En la región y en los países de Europa Occidental que yo haya mirado, no existe nada igual. Cuando hay desacuerdo entre las cámaras, siempre regresa a diputados para que pueda revisarse lo que aprobó el Senado. Las formas de resolución de conflicto entre cámaras son diversas, pero nunca es que el Senado impone sin consultar a diputados. Creo que se puede hacer, digamos, alguna fórmula para crear estas conferencias que existían en el pasado entre dos cámaras, pero así es como está la reforma constitucional. De otro lado, al Senado le compete elegir a todas las autoridades de los organismos constitucionalmente Así es. autónomos. Al Senado Mucho poder. no Sí, solamente no así puede es. ser disuelto, sino que cuando legisle por delegación de facultades el Ejecutivo, quien revisa los decretos legislativos es el Senado, no diputados. Cuando se den decretos de urgencia, quien revise si se cumplió con los parámetros de la materia económica y financiera, de no tocar materia tributaria, no va a ser diputados, va a ser el Senado. Y por último, lo que se refiere al control, por ejemplo, de los temas vinculados a la declaratoria de emergencia o estado de sitio, que ojalá no ocurra, pues también es el Senado y no la Cámara de Diputados. Aprueba tratados. Y ahí puedo seguir con la lista, pero lo que quiero decir es que tenemos un Senado muy poderoso al lado de la Cámara de Diputados. Y ese es un gran apunte, Jeffrey, que has hecho de llamar la atención y la explicación que ha dado Mili, porque esto es lo que nos demuestra, y nuevamente, otra vez, el trabajo, la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de elegir. O sea, creo que ahí con el detalle con el que estamos conversando ahora, la responsabilidad es de elegir a quien va a estar Senado, en ese super Senado, en ese superpoder, ¿no? Para que efectivamente podamos avanzar y demos un salto cualitativamente importante y mejor para cómo venimos desarrollando en este momento. Entonces creo que ahí está clarísimo la responsabilidad del ciudadano, pero además quiero empatar
esta reflexión con la siguiente pregunta. La segunda reflexión, Carlos Andrés Sheffer Garrido Leca, nos dice que el voto no sea obligatorio. Entonces ahí, a ver, te estamos diciendo, se ha cambiado, se ha modificado, requerimos al ciudadano comprometido con su voto, pero Carlos nos dice que el voto no sea obligatorio. A ver, comenzamos. Yo quiero Mili, comentarle, a ver, Carlos, sí. conversar con Carlos sobre este punto, porque para mí ha sido una reflexión personal. Yo también tengo una vena liberal y la idea, no solamente liberal, pero la idea de los liberales es que si tienes la libertad de hacer algo, también tendrías que tener la libertad de no hacerlo, ¿no? Sin embargo, a la hora que comienza uno a profundizar, no es lo mismo elegir y ejercer el derecho político que otras actividades. A ver, me explico. Lo que hemos visto es que la libertad se mantiene porque a la hora de ir decides si votas o si vicias tu voto, si lo dejas en blanco. Hay que ir. ¿Por qué? Perú es uno de los 16 países que mantiene el voto obligatorio. ¿Por qué lo hace? Y eso me parece que es un tema importante. En el Perú hay una fragmentación política muy grande. Los estudios muestran que cuando se da un voto facultativo, quienes van a votar regularmente es la ciudadanía más organizada o segmentada políticamente. El votante medio no asiste. Y esto puede distorsionar tremendamente el resultado. Pensemos, por ejemplo, el caso de Chile. Me parece que es un ejemplo interesante. Retornaron al voto obligatorio después de ver cómo es que el resultado, por ejemplo, para la convención fue muy diferente al plebiscito, porque el votante medio se abstiene de ir a votar y es el votante más ideologizado que participa. Pero en segundo lugar, lo que tenemos en el Perú también es una geografía muy complicada. A quien le cueste más ir a votar, no lo va a hacer. Y por lo tanto, el Perú se libraría de tener un resultado inclusivo de toda la población. De otro lado, lo que hemos visto es que también el nivel de ausentismo se da de manera más clara en peruanos en el exterior, en la selva y en algunos distritos limeños que están en los sectores con mayores recursos. Entonces, los estudios allí muestran que más bien hay que buscar identificar las causas para ver por qué no se movilizan. Creo, sin embargo, que la multa por no asistir a votar, salvo para los presidentes o miembros de mesa, es bastante baja, ¿no? Entonces, sí, hemos visto que cuando coincide con verano, playa o alguna cosa por el estilo, pues hay mucha gente que no va. Y hay mucha gente que no va porque no ha actualizado sus datos y le cuesta más viajar para votar. Entonces, se juntan muchos elementos, pero sí llamaría la atención sobre el contexto en el cual se da el voto obligatorio en el Perú y los efectos que tendría un voto facultativo. Yes. Yo le diría a Carlos que me parece una estupenda acotación y pregunta y que tenga en cuenta algunas cosas. Uno, que a diferencia del tema del financiamiento u otros que hemos tocado en esta conversación, para las elecciones del 2026 ya es un asunto zanjado. Va a continuar siendo obligatorio porque esto requiere una modificación constitucional. Yo particularmente estoy a favor del voto voluntario, pero creo que en su implementación tenemos que ser paulatinos y, por ejemplo, podríamos comenzar a niveles locales, garantizando un mínimo de asistencia. Tenemos una cultura política baja y cuando uno revisa la asistencia al voto, donde hay más ausentismo es principalmente en dos extremos. Por un lado, en zonas rurales, la Amazonía, por ejemplo, donde hay mucha distancia con el centro de votación y el costo es muy alto. Y por otro lado, en los distritos más ricos de Lima. Ahí están las estadísticas. Si revisamos 2021 elecciones generales o revisamos 2022 municipales y regionales, lo vamos a contrastar. Podemos retroceder al 2018 porque en el caso municipal no varió mucho, ni regional. Entonces, eso a tener en consideración. Yo también en principio estoy a favor de
del voto voluntario, pero creo que tenemos que ir con cuidado. Nuestra legitimidad ya es bastante baja y la implementación, la operatividad de esto es bastante complejo. Entonces se me ocurre, y he tenido esta discusión varias veces, que quizá se podría comenzar con ámbitos más acotados e ir probando, porque yo también creo que en principio debe primar un asunto de libertad, libertad para optar si quieres ir a emitir tu voto o no. Pero tenemos que ver los componentes también de primacía en la realidad nuevamente, ¿no? Sí, y sobre todo la legitimidad. Tenemos en este momento, bueno, no estamos hablando solamente de elección de presidentes, congresistas, ¿no? A nivel nacional, estamos hablando también de elección de autoridades locales. Y hoy día tenemos un porcentaje no menor de autoridades locales que han ganado con 15%, como Y, mucho. y con voto obligatorio. Exacto, O y sea, con voto imagínate, obligatorio. claro, y ahí me permito Sí. un apunte, Paula. Yo muchas veces hago este ejercicio con distintos grupos. Le pregunto en grupos focales, lo he hecho en talleres muchas veces. Oye, ¿usted recuerda por quién votó? Y la gente no recuerda, o le pregunto a las personas en distintas regiones, en distintas ciudades, ¿quién es su alcalde distrital? Muy poca gente recuerda por quién votó, y voy desde el voto preferencial parlamentario hasta el voto municipal o regional, o quiénes son sus autoridades en este momento. Entonces, esa es la realidad de nuestra cultura política y hay que tenerlo en consideración. Sí, sí, definitivamente. Por eso hay todo un debate, un análisis que tenemos que tener, porque la autoridad local, yo trabajo mucho con autoridades locales, y la autoridad local, digamos, cuando teníamos autoridades que se sentaban con un 45, 50%, tú decías, puedo hacer cosas. Ahora se sientan y al día siguiente están comenzando todos aquellos que perdieron a golpear a la autoridad y obviamente con muy poca legitimidad de los pocos que votaron por esa autoridad, que no necesariamente todos están agrupados, ¿sí? Algunos serán del movimiento, partido que lo llevó a ganar y otros no. Entonces no tienen posibilidad de gestionar adecuadamente solo el gobierno local. Correcto. Para Aunque hacer esa reformas, para hacer planteamientos. coincido, pero esa dinámica política también va a variar con la ausencia de organizaciones regionales, de movimientos Sí, políticos locales y regionales. Lo que pasa es, no me quiero ir por otro no, lado, pero pero lo dejo está. como un apunte para el 2026. ¿Qué es lo que sucede? Muchas organizaciones políticas no van a pasar la valla electoral, es decir, van a perder la inscripción, pero eso no le va a quitar la posibilidad de participar en las elecciones municipales y regionales del mismo año. Ujú. Entonces, lo que vamos a tener en la práctica, podría apostarlo, es que miles, y no exagero cuando digo miles, de candidatos al Parlamento, porque con tantas Sí, 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 listas, claro. la aritmética da eso, que no alcancen, digamos, ser elegidos, van a luego ser candidatos para alcaldes y gobernadores, los mismos que meses antes estuvieron candidateando para el Congreso. Entonces, la dinámica y la disputa local creo que va a tener otros ejes de discusión, sumado al hecho que las organizaciones políticas nacionales van a tener un año muy intenso el 2026, pero a partir del 2027 van a quedar muchas fuera porque no van a haber alcanzado, Claro. digamos, la valla electoral. Eso va a marcar una nueva dinámica a partir del 2027. Y eso permitirá seguir analizando. Muy bien. Quisiera pasar con ustedes a 4 preguntas rápidas, así tipo ping-pong. Si pudieras convencer a todo el Perú de leer un libro, ¿cuál sería, Mili? ¿Cómo salir de la crisis política? Es mi libro. No, creo que de cara a elecciones, la primera cosa es leer la Constitución y saber cuál es nuestro fundamento y pacto, digamos, para poder entender cómo funciona el Estado peruano, ¿no? Gracias, Jeff. Sí, creo que la Constitución, que debería ser estudiada desde los colegios, y si me permites uno más, quizá muy académico, ¿qué es la democracia? Giovanni Sartori, creo que sería bueno leerlo y releerlo. Excelente.
Si pudieses cambiar una ley, ¿cuál cambiarías, Mili? Esa sí está un poco más complicada. De cara a lo que venimos hablando, creo que eliminaría el voto preferencial. Creo que contribuiría a fortalecer a los partidos políticos y ordenaría un poquito más. Jeff. Yo centraría en una ley que derogue muchas de las normas actuales. Creo que ya tenemos muchas leyes, hay que eliminar varias. ¿Cuál? ¿Cuál de esas? ¿Por cuál comenzarías? Nos abrimos un poco a la Sí. discusión, pero yo creo que se han hecho tantas modificaciones en el Código Penal y en el Código Procesal Penal que iría por ese lado. Creo que estamos perdiendo predictibilidad en el Perú con los asuntos criminales. Gracias. Si pudieses retroceder en el tiempo e impedir un momento de nuestra historia reciente, ¿cuál sería? Uy, creo que 2016, mirar Ejecutivo y Legislativo y decirles, esta es la película, ¿por qué no nos sentamos a conversar? Todos aquellos momentos donde se ha vulnerado o intentado vulnerar la democracia. A los autócratas hay que condenarlos siempre, así que los días que toca cuestionar creo que son los días donde se ha atentado contra la democracia. Compártenos una opinión impopular, algo en lo que la mayoría de los peruanos parece estar de acuerdo, pero tú no. La pena de muerte. Creo que es necesario entender que los delitos se tienen que sancionar, pero que cruzar la línea de quitarle la vida a una persona en la práctica está sujeto a errores judiciales, pero en el fondo del tema constituye, creo que la perversión de la sociedad de eliminar a alguien cuyo contexto no se conoce. No estoy diciendo que hay que ser suaves. La democracia tiene que ser suficientemente fuerte, digamos, para respetar los derechos, pero también para sancionar a quienes se apartan del respeto a los derechos de otras personas y vulneran derechos y normas, ¿no? Gracias. Jeff. Yo diría que el financiamiento público de los partidos políticos, la gran mayoría está en contra y entiendo la indignación porque yo critico mucho también a los partidos políticos, pero yo estoy a favor del financiamiento público, con las críticas que he hecho a las normas actuales, pero es algo impopular, con lo cual yo me alineo. Te alineas. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos acabando este podcast. Quiero agradecerles muchísimo por todos los elementos y este maravilloso diálogo y quisiera invitarlos a que cada uno dé sus palabras finales antes de culminar. Adelante, Mili. Muchas gracias. Ante todo, creo que este espacio nos permite ver que pensar en las elecciones no puede hacerse el último mes y menos el último día, ¿no? Siento que el proceso electoral que se vislumbra es bastante difícil, con una fragmentación política creciente que hace justamente incierto e imprevisible el resultado. Pienso que es necesario por eso que ciudadanos y ciudadanas se formen claramente para saber, en primer lugar, investigar al partido, investigar la forma en que se ha comportado, cómo ha votado, investigar a los candidatos y sobre todo pensar en el voto estratégico, porque con tantos partidos, la diferencia entre Perú y otros países que tienen muchos partidos es que eh, uno mira y dice, bueno, pero entre estos 4, entre estos 5 está el resultado. Lo que nos enseñó la elección de 2021 es que cualquier cosa puede pasar. Y eso genera mucha inseguridad e imprevisibilidad que no es compatible con el desarrollo que necesitamos y con los consensos para lograr políticas públicas, como siempre digo, que cierren las brechas para que hagan de nuestra democracia un sistema que beneficie a todos, ¿no? Gracias, Mili. Jeffrey. Bueno, agradecer y felicitar a Propuestas de Bicentenario y a ti, Paula, por estos espacios. Yo creo que son necesarios en democracias incipientes como la nuestra, con debilidad institucional. Toca hablar más de política, toca profundizar. Por más que haya repudio,
es el camino que tenemos si queremos convivir, digamos, con cierta armonía y valoramos la democracia. Entonces, eso, mis palabras finales son animar a los que están en duda si participar o no en política. Hay destacados profesionales que sé que están evaluando en este momento si participan o no. Ojalá varios se animen. Bueno, muchas gracias, Jeff. Y efectivamente, este espacio busca compartir con los ciudadanos a nivel nacional estos temas que son relevantes, discutirlos, analizarlos, conocerlos, porque en realidad pasan tantas cosas a nivel de la aprobación normativa que es bueno tener una mirada integral, absolutamente técnica, neutral, con un análisis político importante. Así que les agradecemos, Mil y Jeff, por haber estado hoy día aquí con nosotros en Propuestas del Bicentenario Podcast. Les agradecemos a ustedes por seguirnos, por seguir los podcasts de Propuestas del Bicentenario. Les agradecemos. No se olviden de darle like a este programa y enviar sus propuestas de contenido y temas para los próximos podcasts. Gracias.